Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, les saluda por aquí Alexis Moreno, arroba Alexis Moreno C en Instagram, arroba Moreno C en Twitter. Esto es La Esquina del Mochilero. Continuamos con la serie de entrevistas de amigos y personalidades que se encuentran en todo el mundo y se vieron obligados a emigrar de Venezuela. Hoy tengo el honor de presentar a una joven profesional. Ella está actualmente fuera de Venezuela, ya nos va a comentar en qué parte se encuentra. Y bueno, esto me servirá como parte, como ya les había comentado en otros casos, como parte de un trabajo de investigación sobre un libro que estoy escribiendo sobre la diáspora venezolana. Bien, sin más preámbulo, entonces vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es una joven profesional, como les he comentado, en licenciada en Administración de Empresas. Tiene un diplomado en Gerencia de Talento Humano, tiene un diplomado también en Gestión por Competencias y dentro de sus cargos más importantes que ha desempeñado fue coordinadora de recursos humanos con Venezolana de Servicios de Petróleo en Venezuela y también fue coordinadora de recursos humanos con la cadena de clubes deportivos CDMX en México. Bien, se trata de Marisela López. ¿Cómo estás, Marisela? ¿Cómo te va? Hola, un placer, mucho gusto. Bienvenida. Gracias. Empecemos entonces sin más preámbulos. En medio de esa crisis que vivía el país y bueno, como todos conocemos ya a nivel económico, a nivel político, social, ¿qué fue lo que te obligó a dejar Venezuela? Básicamente, el resumen de todas las cosas que has dicho, pues, ¿no? La situación país, pero yo diría más que todo el deterioro social del venezolano. Ese deterioro en cuanto a la parte de valores, en cuanto a eh, que era producto del mismo caos que estábamos viviendo todos, donde ya nadie era amigo de nadie, donde ya tú lo que veías era hostilidad en la calle, hostilidad entre nosotros mismos. Este, esta situación de país en la que si tú no estabas con el gobierno y yo sí, entonces yo era dueño, yo tenía más prioridad sobre ti, cuando los dos somos venezolanos y los dos tenemos los mismos derechos como tal. El hecho de que no tuviéramos acceso a los servicios, no tuviésemos acceso a las medicinas, a las cosas que son básicas para cualquier ser humano, como la salud, como la educación, el deterioro de la educación. Entonces, todas esas cosas te van como, van llenando como que un vasito de agua y llega un momento en que tú dices, ya yo no soporto más esta situación, pues, ¿no? Y quizás esto a algunas personas les pegó más que a otras porque está el factor educación, el factor hogar, ¿no? ¿Okay? Ah, sí, Marisela. Entonces, sí, esa situación, como la estás describiendo, la vivimos muchos profesionales. Sin duda alguna Total. fue bastante duro, pues, ese momento, ese punto de inflexión, pues, que nos llevó a tomar la decisión de emigrar. Y cuéntame, ¿estás dentro de México? Porque, bueno, en off estábamos conversando acerca de tu nueva residencia, pero quisiera que me hablaras de por qué elegiste ese nuevo país como nueva residencia. Si aún estás en México o estás fuera de México. No, ahorita no, actualmente no estoy en México, actualmente me encuentro en Alemania. Pero decido emigrar a México porque era un país que conocía anteriormente, yo había hecho turismo en México, tenía muchas amistades allá y estas amistades tenían tiempo ya haciéndome la propuesta de venirme a vivir a México, pero yo no la aceptaba porque tenía la ilusión de que la situación del país iba a cambiar, pues en algún momento, ¿no? De que el estallido social iba a llegar y de que la situación iba a cambiar Iba a radicalmente. cambiar No fue radicalmente. así. Entonces escogí México, un país al que estaré eternamente agradecida porque pienso que se parece mucho hay muchas semejanzas con Venezuela. Un país que me abrió las puertas desde todo punto de vista, de gente que me recibió sin conocerme en su casa, me dieron cobijo. En la parte laboral también, porque empecé desde muy abajo, pues también me tocó ser asistente con una persona, me tocó vivir cosas muy fuertes como a todos los que nos toca emigrar. Pero México es un país que te ofrece, es un país que tiene mucha, ¿cómo se dice? Están muy acostumbrados a lidiar con el extranjero, pues, ¿no? Es una persona muy abierta a lidiar con el extranjero, es una persona muy, el mexicano tiene, así como nosotros tenemos la fortaleza de la adaptabilidad, de la alegría, ellos también tienen sus fortalezas, pues, y una de esas es la solidaridad. O sea, la solidaridad y la empatía para ellos es, como se dice, su bandera. Entonces,
eso te hace a ti como que te facilita un poquito las cosas, pues, ¿no? ¿Y qué tiempo estuviste en México, Marisela? En México, 4 años. Ah, ok, bien. Y trabajaste, me imagino, en varias empresas. Habla Sí, un poco por acerca supuesto. de tu experiencia laboral. Como todos los venezolanos, empecé de abajo, me tocó lavar platos, me tocó orgullosamente y agradecida, me tocó lavar baños, ¿ok? Eh, hasta que por fin conseguí, bueno, como dice, uno empieza a tocar puertas y a tocar puertas, a tocar puertas, porque no es fácil que tú, yo llego, tengo tremendo currículum, pero había un factor muy determinante a la hora de emigrar a México, ¿no? Muy determinante a México y creo que a varios países de Latinoamérica es el factor edad, ¿ok? En México la edad laboral va desde los 25 años hasta los 35 años. Esa es la edad potencial laboral en México, ¿ok? Y ya yo estaba pasada de ese tiempo. Entonces, ese era uno de los factores. Y el segundo factor era la experiencia. Cuando veían mi currículum, ellos decían, ¿será que tú, una persona con tu perfil, se va a adaptar a un trabajo de menor categoría? Claro. ¿Ok? Una persona, ¿te vas a adaptar a ese trabajo? ¿Te vas a adaptar a la dinámica del mexicano? Porque el venezolano, nosotros, aun cuando el que trabaja en recursos humanos es muy estresante, las jornadas laborales en México son maratónicas, ¿ok? De más de Claro. 12 horas. Entonces el venezolano no viene de eso porque nosotros venimos de una ley del trabajo que te obliga a trabajar solamente 7 horas al día. ¿Ok? Ya. Entonces, esa serie de factores eran un poquito como quien dice, te trancaban la puerta, ¿no? Sin embargo, logré entrar, logré insertarme en el mercado laboral. No fue fácil, como te lo digo, porque después te toca lidiar con otras cosas. Te toca lidiar con lo no tan bueno del mexicano, que es una gran fortaleza para nosotros. En Venezuela creemos mucho en el talento. En Venezuela se cree en el talento de que yo, en Venezolana de Servicios Petroleros, éramos alrededor de 50, 55 personas y yo diría que el 60% de las personas que trabajaban para nosotros no tenían formación académica, ¿ok? Ah, ok. Era sencillamente insertarlos a trabajar y nosotros los formábamos en el campo laboral porque en Venezuela tú no estudias para reparar taladros, tú no estudias para reparar válvulas, aun cuando existe ingeniería petrolera, ¿ok? Claro. Entonces, Claro. te toca lidiar, por ejemplo, con el acoso masculino, porque en México, así como hay cosas buenas, también hay cosas malas. Ah, ok. Sin embargo, sí, es un tema muy importante en la parte cultural porque el mexicano es un hombre, ¿sabe? O sea, como que les gusta que Existe la gente... mucho el machismo en México. Totalmente, sí. Ellos dicen que no, pero sí existe. Si el machismo es una cosa. Entonces, cuando te encuentras con una venezolana, es bien complicado porque tuve un trabajo, por ejemplo, donde mi jefe me dijo para ir a una actividad en la capital y cuando voy a ver la reservación de hotel, era un solo cuarto y una sola cama. Y me dice, Ah, pero yo no creo que tú tengas problema con eso de que durmamos en la misma cama, no va a pasar nada. Yo le dije, bueno, ¿qué le parece si llamamos a su esposo y le preguntamos si está de acuerdo con que durmamos en la misma cama porque usted no tiene para reservar 2 habitaciones? ¿No? claro, claro. Entonces, cosas así, tú dices, bueno, wow, o porque entraste a la empresa, todo el que, llegó la nueva, vamos a, ¿sabes, no? Claro. Hacer propuestas indecentes, entonces no es fácil lidiar con eso porque ellos no se van a conseguir con eso que ellos están acostumbrados, que es la sumisión, ¿sabes? Claro. Y nosotros por cultura, por nacimiento, el venezolano no era sumiso. No es sumiso, Ahora así sí. es. Pero nosotros no, bueno, yo lo que yo recuerdo hasta no éramos sumisos y no fui No, educada no. bajo la sumisión No, desde no, ningún no, punto de no, vista. no. En mi casa siempre me enseñaron a pensar y respetaba, mi mamá siempre, mis padres respetaron siempre mi punto de vista, nunca me inculcaron nada. Entonces, me costaba mucho eso, pues lidiar con esa parte de la sumisión y entonces cuando me tocaba buscar un trabajo siempre preguntaba, pues, ¿no? Yo terminaba entrevistando a la gente. Era yo quien los entrevistaba, le decía, yo me pregunto si mis valores y mi honestidad caben dentro de esta empresa. Es la pregunta que yo me hago. Sin embargo, conseguí un trabajo ideal. El Club Deportivo CEMAS sigue en todos los procesos de recursos humanos. El primer mes fue muy fuerte porque pensé que no iba a quedar en el trabajo. Yo dije, Dios mío, no me lo van a dar. Cuando me tocó la evaluación, más bien me felicitaron, pues estaban asombrados, se sentían orgullosos de que alguien pudiese hacer su trabajo sin que estuvieran detrás de ellos, sin que esa persona supiera lo que tenía que hacer, que esa persona haya llegado y que no haya recibido outsourcing, porque siempre sabes que tienes que tener
a alguien allí explicándote las cosas. Entonces, en mi caso, yo llegué a esto es así, 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 a reclutar gente, a entrevistar gente. Y fue para mí la experiencia más espectacular que tuve en México. Y por otras circunstancias, bueno, me tocó ya circunstancias de aspecto netamente personal, venir a Alemania. Tenía planes de que me iba, o sea, con mi pareja y eso, pero emigrar para sacar, legalizarse por ejemplo, en México es súper sencillo, ¿ok? En México uno pide la parte de refugiado y es un Ya. proceso súper fácil, súper tranquilo. Ahí lo que hay que tener paciencia, no es que vas a llegar a tronarle los dedos a la gente, no, paciencia y más nada porque es súper sencillo. Pero emigrar para Alemania es bastante complejo, es súper, súper, súper complejo desde todo punto de vista, ¿ok? Porque primero es el idioma y segundo toda la serie de protocolos que tienes que seguir. Pero he roto el estigma, he roto con ese estigma de que tienen los alemanes de que son personas muy cerradas, que son personas fuertes para nada. Por todo el contrario, así como en México me encontré con gente muy amable, gente que te ayuda a la integración, aquí también. Gente que te tiene paciencia con el idioma, todo esto. Bien, ahora que haces el comentario acerca de lo que te pasó en México, y bueno, es importante hacer la observación porque también he escuchado casos aquí dentro de Ecuador. Entonces veo que es una cultura, ¿no? Hacia el machismo que hay, que desde un punto de vista yo lo critico, pues, porque a pesar de que venimos en Venezuela, donde también puede existir un poco de machismo, existe el respeto, pues, hacia las mujeres como tal y no se ven ese tipo Totalmente. de propuestas como tú me acabas de comentar que te pasaron. Entonces, es importante hacer esa observación a todos los hermanos pues, que están aquí en Latinoamérica, que nos han brindado el apoyo, pero que por favor consideren que no vean a la mujer como un objeto y la respeten y la valoren como tal. Entonces, hago esa observación y aprovecho y aplaudo ese comentario que tú acabas de hacer valientemente. ¿Conoce el sistema educativo de México? Habla un poco acerca de él. Bueno, poco, poco. En México, la parte educativa es muy buena, de verdad. Bueno, tú lo puedes ver con solamente entrar en internet, la cantidad de niños índigos, la cantidad de mundiales de matemática, mundiales de lengua que han ganado los mexicanos, ¿ok? Es un sistema educativo bastante interesante, un sistema educativo basado en su cultura, porque para el mexicano, truene, llueve, relampaguee, seas ingeniero, seas astronauta, seas lo que seas, la cultura es lo más sagrado. Ahí no cabe religión, ahí no importa si tú eres maometano, lo que tú seas, la cultura es sagrada para el mexicano, ¿ok? Entonces, ellos tienen un sistema educativo muy, ¿cómo se dice? Muy diverso, pues en el sentido de que los muchachos trabajan en la diversidad y el derecho a la educación es desde el primer momento que tú pisas en México, ¿ok? Usted ¿Ya? llegó a México, usted pidió asilo a México y usted mañana quiere inscribir a su hijo en México, usted va y lo inscribe en una escuela. Hasta mientras usted resuelva los papeles, nadie le puede negar al niño la educación. La educación es innegable a ningún niño. Pues, una vez que tú tienes la documentación, los papeles, si tú entras normalmente por legalizándote con un familiar o porque vas por negocios, tienes que pagar todo, cumplir con toda la serie de protocolos para insertarte en una universidad. En el caso mío de que estaba por refugio, todas esas cosas estaba exonerada de los pagos, ¿ok? De los pagos y de la obligatoriedad de la certificación de documentos. ¿Ya? Si tú emigras normalmente o emigras sin pedir refugio, porque como te digo, vas con un familiar, tu documentación toda tiene que estar apostillada. Si tú pides refugio, ellos te exoneran ese En la requisito. apostilla. Ah, De la, excelente, uh -huh. excelente. Y Con tus copias y todo, te van tramitando las cosas y todo un paso a la vez, pues. No hay complicación, pues. Marisela, y con tu experiencia que tuviste en México, ahora en Alemania, ¿en alguna oportunidad sentiste preocupación por un trámite, ahora que estás tocando el tema de migración y acerca también del acoso, pero en alguna oportunidad te sentiste preocupado o tal vez te sientes preocupada actualmente como inmigrante? No, para nada. Para nada, vuelvo y te repito, vamos a empezar de atrás, de ahora hacia atrás. Aquí en Alemania yo jamás he sufrido xenofobia, aquí por el contrario, como te digo, la gente te ayuda a integrarte. Yo, por ejemplo, llegué a Europa, entré fue por Italia, y en el italiano, por el contrario que lo tenemos en otro concepto, el italiano es como más
exigente en ese sentido, pues, ¿no? De que tienes que hablar mi idioma ya, yo quiero que, o sea, ya va, cálmate, o sea, ¿no? Todo tiene su tiempo, pues, ¿no? Y eso que el italiano, supuestamente, por ser una lengua romance, es más fácil que el alemán. Los alemanes no se complican, los alemanes, ajá, ¿qué es lo que me quieres decir? Y van y te buscan la manera de comunicarse contigo, ¿ok? Aparte de que ahora existen miles de herramientas a nivel de internet que te pueden ayudar y facilitar las cosas. Así es. En el caso de México, jamás, nunca. Por el contrario, como te digo, el mexicano es una persona que te integras o te integra, ¿sabes? Ellos son muy hospitalarios, son muy, ven acá que te ayudo, ven acá para que te sirvo. Y como te digo, yo me considero una persona bendecida, me encontré con gente maravillosa, así como me encontré con gente mala, como ciertos jefes, no te lo voy a negar, o sea, no lo voy a negar, pero parte de xenofobia, nunca. Por el contrario, excelente, de verdad. A lo mejor la gente que son más de los campos puede ser que les cueste como un poquito, sabes, como aceptarte, pero ya una vez que te conocen y que véngase para acá, vas a la fiesta y comes, disfrutas, bailas y nadie pregunta quién eres, ¿ok? Se Claro. va Alexis o se va Marisela, ¿y ellos quién eran? ¿Quiénes eran ellos? ¿No? Son muy hospitalarios, o sea, no, bueno, yo nunca sufrí acoso sexual, sí. Sí lo vuelvo y lo digo, no tengo por qué negarlo, sufrí acoso sexual tanto a nivel en los trabajos como en el metro de Ciudad de México, pero de xenofobia, no, Ya, ya. para nada. Marisela, pensando en una pronta recuperación de Venezuela, ha habido un cambio político, un cambio económico. ¿Has pensado en retornar al país, en volver a Venezuela? Total, totalmente, totalmente, porque pienso que eso tiene que ser un compromiso desde el momento de que yo salí de Venezuela de volver porque la reconstrucción tiene que venir. No va a ser fácil, no va a ser fácil porque hay muchas mentes dañadas actualmente en el país, tristemente, no digo en el sentido de malo, sino que dañadas por tanto resentimiento, por la mala alimentación, son muchos factores que están intrínsecos allí, pero la reconstrucción será lenta, pero yo sí, totalmente, pienso en regresar. Qué bueno escuchar eso de tu parte, ¿no? Y que eres una persona que está bastante preparada y tienes conocimiento, por lo menos en el área de administración de empresas y recursos humanos. Y sería un gran aporte, pues, que estuvieras de vuelta a Venezuela cuando Total, y esa es estás la parte por la que tenemos que presidente, empezar, por la educación, por la por la educación. educación. Ahí ese tiene que ser nuestro primer punto de enfoque, la educación. Y hablando Dime. justamente de eso, ¿qué aporte tú darías desde el punto de vista técnico para reconstruir a Venezuela de un mediano corto plazo? Ese, mira, que invirtamos en la educación. Nosotros, por ejemplo, en nuestra ley del trabajo, hay un artículo de que nos habla de que nosotros tenemos que retribuir en el tiempo libre lo que es la parte profesional, ¿no? Yo, por ejemplo, en la empresa que trabajé antes de Venezolana de Servicios Petroleros, y en Venezolana de Servicios Petroleros también lo hacíamos lo que era la labor social, ¿no? Ambas empresas tenían un sistema de gestión de la calidad, tenían una certificación y tenían que cumplir obligatoriamente con ese requisito. Y yo pienso que esa sería una de las claves para nosotros poder empezar la reconstrucción, que todo profesional tiene que hacer labor social en la escuela, enseñarle al muchacho, porque eso es otra cosa que pasa en la diáspora de la migración venezolana. Yo estudié recursos humanos y yo me preparé porque quería hacer recursos humanos, pero cuando salgo, que no tengo la edad, que pasé el rango de la edad en México, ¿no? Yo digo, oye, yo tenía que haber hecho un curso de corte y costura, porque en México busca muchísimo corte y costura. El que le gusta Ah, las ventas, trabaja las ventas, va a conseguir trabajo súper fácil, súper rápido. El joven que se va entre los 25 y 30 años va a conseguir trabajo súper rápido en México. ¿A usted le gustan las ventas? En México hasta el niño que están haciendo está en un tianguis vendiéndote y le vas a comprar porque sabes, la facilidad de palabra que tiene el mexicano, mire que hay que rendirle honores, ¿no? claro. Entonces, hacer un poco más eso, pues, que yo, gracias a Dios, con todo y todo, donde la educación que tuve, me enseñaron lo que es la formación para el trabajo. Y eso se perdió muchísimo en Venezuela. Se perdió, pero Totalmente. radicalmente. Y pienso que es un punto clave para nosotros empezar pues, a hacer todo esto. Bien, entonces coincide con muchos otros compañeros a que he entrevistado que apuestan pues, por la educación como un tema fundamental, un tema central para poder cambiar el país totalmente. Bien, y ya para despedir, ¿qué le dices a la gente en Venezuela o a la gente que está fuera de Venezuela? Un mensaje de despedida, Marisela.
Bueno, no sé qué decirles, que de verdad que en el caso de los que estamos fuera, que luchen, que sigan luchando por lo que creen en cuanto a sus valores, que el hecho de que estemos fuera no quiere decir que nosotros tengamos que cambiar como personas, que no perdamos ese sentir de nosotros, esos valores, porque el venezolano es una persona de valores y mucha gente que ha salido afuera por las circunstancias que les ha tocado salir, el hecho de adaptarte no quiere decir que tú vas a dejar de ser lo que eres, ¿ok? Adaptarse e integrarse son una cosa totalmente diferente. Yo, por ejemplo, fui a México y yo con ellos los acompañaba a todas las cosas, pero yo dije, no, yo también tengo mis costumbres, mis cosas, y yo tengo que respetarlas, ¿no? Claro. O sea, adaptarse, no, porque tú tienes que, por ejemplo, en México tienen una cosa muy, no sé si te has entrevistado a alguien más que ha ido a México, que es un punto muy importante, que es el manejo de los sinónimos, ¿ok? Entonces ellos me decían mucho, pero no hables así, o sea, ¿por qué tienes que hablar tan? Pero ya va, o sea, por ejemplo, yo hice, darte un ejemplo, para mí, puedo ir a su casa, sí, a mi casa mía, a la casa suya de usted, y tú, ¿no? Entonces, no, que tienes que hablar, no tienes que hablar mejor, no es hablar mejor, es que tú no manejas sinónimos, ¿me expliqué? Entonces, yo por adaptarme a tu cultura, yo tengo que manejar un lenguaje soez o un lenguaje que no es el adecuado a mi nivel de educación para integrarme Claro, contigo, no. claro, ¿Okay? Yo claro, te puedo buscar una palabra para que tú me entiendas, porque que tú no claro, manejes los sinónimos, ¿sí me claro. explico? Sí, Es sí. un tema, ese es un temita que lo converso mucho con mis amistades en México porque de hecho yo tengo hasta escritos de palabras, ¿no? De muchas palabras que tú dices, Dios mío, pero por ejemplo cuando tú dices cuidado, cuidado, y la gente no te presta atención, ¿no? Alto, no, tienes que decirle aguas, no, ¿por qué aguas? O sea, ok, aguas es una cosa Sí, del argot popular, pero como te digo, que para ellos las tradiciones es es tan sagrada. tradición. Sí, Entonces ya va, cuidado también quiere decir aguas, ¿ok? O sea, ¿no? Pero ¿por qué me lo dices así? Dime aguas. No, yo no tengo por qué decirte agua, yo tengo que, con decirte cuidado, tú tienes que saber que también es aguas. y ahora que hace ese comentario, igual pasa aquí en Ecuador, donde existe, la gente le da más, digamos, que importancia al argot que cómo se dicen las cosas bien, según pues el idioma. Trabajo que tú no, por ejemplo, yo trabajaba en una empresa que tenía que estar enviando correos a otras empresas de Honduras, de Costa Rica, y yo no iba a decirle a la persona, mire usted, no, sírvase la Claro, presente, no sé, o sea, no les gusta, o sea, ellos para esas cosas no les gusta, porque yo le digo, la Real Academia es una sola, y claro. lo define de una manera, que tú quieras darle otro contexto es otra cosa. Por ejemplo, Es, competencias laborales, cuando yo hablaba con psicólogas que las entrevistaba para cargos de asistente de recursos humanos, yo les decía, sí, porque las competencias laborales, que aquí compite la gente. Y yo, digo, no. Ya, y yo cerraba las entrevistas, ok, las cerraba porque yo digo, si una persona que se considera un profesional que estás que tienes que estar en los términos, sabes, que se maneja actualmente, que estás al día con la terminología de recursos humanos, tú no me vas a decir que no sepas lo que son competencias laborales. Y me vas a claro. decir si la gente compite. No, no. En ese contexto no es. Entonces, Mari- sí es un tema de mucho cortar. Marisela, tus puntos de contacto donde te puedan ubicar en tus redes sociales. Eh, Twitter. Twitter, Sándalo10. Sí, en todas las redes sociales soy Sándalo10. Ya, excelente, excelente. Uh -huh. Bueno, amigos, fue Marisela López, nuestra estimada licenciada que se encuentra actualmente en Alemania, pero tiene bastante experiencia laboral, trabajó durante más de 4 años en México. Y entonces, ya saben, pueden seguirme por también mis redes sociales, que es Alexis Moreno C en Instagram y @Moreno C en Twitter. Esto fue La Esquina del Mochilero. Ya saben, apoyen este contenido con un like, por favor. Suscríbanse a este canal y compartan este video para que contribuyan pues con la información. Bien, hasta luego, hasta la próxima oportunidad. Hasta luego, Marisela. Hasta luego, gracias. Bonita tarde.